Los campesinos medievales frecuentemente son percibidos como individuos sumidos en la pobreza absoluta, luchando constantemente por sobrevivir. Sin embargo, esta perspectiva simplificada no refleja completamente la realidad de sus experiencias cotidianas. Para comprender verdaderamente cómo vivían estas personas, es necesario examinar más allá de las narrativas superficiales que dominan nuestra comprensión popular del período medieval. La imagen estereotipada del campesino medieval como alguien que consume tierra e insectos para mantenerse vivo no corresponde enteramente con los hechos históricos. Aunque ciertamente no disfrutaban de banquetes elaborados, tampoco se encontraban perpetuamente al borde de la inanición. La alimentación diaria del campesino medieval se centraba fundamentalmente en el pan, consumido en cantidades que nos parecerían extraordinarias hoy en día, diferencia de los panes blancos y esponjosos que conocemos actualmente. El pan campesino era oscuro, denso y elaborado con los cereales disponibles localmente. El centeno y la cebada constituían los ingredientes principales, mientras que el trigo quedaba reservado para las clases más acomodadas. Un campesino típico podía consumir entre medio kilogramo y 1 kilogramo completo de pan diariamente, una cantidad equivalente a consumir una hogaza entera moderna cada día en las gachas. Representaban otro pilar fundamental de la dieta, económicas, nutritivas y sencillas de preparar. Se elaboraban simplemente cociendo avena o cebada en agua hasta obtener una consistencia espesa. Las legumbres como frijoles y guisantes, junto con vegetales como cebollas, ajos y nabos, completaban la alimentación cotidiana. Estos vegetales generalmente se cultivaban en pequeños huertos ubicados directamente junto a las viviendas campesinas. La disponibilidad de carne era considerablemente limitada, convirtiéndose en un lujo reservado para días festivos y ocasiones especiales. Los campesinos afortunados podían disfrutar de carne aproximadamente entre 40 y 50 días al año. El cerdo era la opción más común, ya que estos animales eran relativamente fáciles de criar, alimentándolos con desperdicios y permitiéndoles forrajear en los bosques cercanos, para quienes vivían cerca de ríos o costas. El pescado fresco ofrecía una alternativa proteica accesible. Sin embargo, los campesinos del interior dependían del arenque salado, especialmente durante la Cuaresma, cuando las normas eclesiásticas prohibían el consumo de carne. Los huevos resultaban más accesibles que la carne, proporcionando proteínas esenciales cuando otros alimentos de origen animal no estaban disponibles respecto a las bebidas. El agua no siempre se consideraba segura para el consumo, con buenas razones médicas. En su lugar, la cerveza se había convertido en la bebida cotidiana para todos, incluyendo los niños. Los registros históricos de la Inglaterra medieval muestran que un trabajador adulto podía consumir hasta 4 litros de cerveza diariamente. Esta cerveza medieval contenía menos alcohol que las bebidas modernas. Aunque trabajar los campos con una ligera embriaguez podría explicar algunos de los surcos irregulares que se observan en terrenos antiguos en la preparación de alimentos medievales, requería tiempo y esfuerzo considerables. Las mujeres campesinas, responsables casi exclusivamente de la cocina, dedicaban horas diarias únicamente a la elaboración del pan. El proceso incluía moler el grano manualmente, mezclar la masa, permitir que fermentara y finalmente hornear en hornos comunales o bajo cenizas calientes en el hogar. Esta realidad contrasta dramáticamente con la conveniencia de nuestros alimentos procesados actuales durante años de buenas cosechas. Esta dieta proporcionaba suficientes calorías para sostener el trabajo físico intenso. Sin embargo, una sola cosecha fallida podía cambiar completamente la situación. Las fallas en los cultivos, debido al clima adverso o conflictos bélicos, significaban hambre severa. La seguridad alimentaria permanecía siempre incierta, y los relatos medievales describen medidas desesperadas durante las hambrunas, incluyendo moler corteza de árbol para hacer harina o hervir cuero para preparar sopa. En las estaciones afectaban dramáticamente la disponibilidad de alimentos. El final del invierno y principios de la primavera, conocido como la brecha del hambre, resultaba especialmente difícil cuando las reservas almacenadas se agotaban y los nuevos cultivos aún no estaban listos. El otoño, inmediatamente después, la cosecha, traía abundancia relativa. Una tradición festival medieval involucraba hornear hogazas de pan extraordinariamente grandes después de la cosecha de grano, algunas reportadamente pesando más de 18 kilogramos. Los alimentos que llenaban los estómagos campesinos los sustentaban durante tiempos difíciles y trabajo agotador. Aunque sus comidas centradas en pan
podrían parecer monótonas según nuestros estándares modernos. Esta dieta simple constituyó la base que mantuvo funcionando la vida medieval a las viviendas campesinas medievales. No habrían sido destacadas en ninguna revista de arquitectura doméstica. Una casa campesina típica era diminuta según los estándares actuales, usualmente consistiendo en solo 1 o 2 cuartos, donde una familia entera vivía junta. Estas no eran distribuciones espaciosas de concepto abierto, con vestidores y baños privados. En la estructura básica comenzaba con un marco de madera construido con cualquier árbol disponible localmente. Pino, roble, olmo, cualquier cosa que pudiera cortarse y moldearse, serviría. Las paredes se construían principalmente con una técnica llamada entramado, un término elegante para palos tejidos como una canasta, y luego cubiertos con barro mezclado con paja, estiércol y arcilla. Esta mezcla se secaba hasta volverse dura y proporcionaba aislamiento decente contra vientos fríos. Los pisos no eran más que tierra apisonada. La alfombra de pared a pared consistía en juncos o paja esparcidos que atrapaban toda clase de suciedad, migajas y pequeños regalos. Del perro familiar. Estos revestimientos del suelo se cambiaban solo unas pocas veces al año, creando lo que debe haber sido una experiencia bastante aromática para el teco. Se ataban y apilaban manojos de paja, cañas o cualquier material vegetal impermeable disponible. Un techo de paja bien construido podía durar 20 años si se mantenía adecuadamente, pero también proporcionaba un hogar acogedor para ratones, insectos y pájaros. La cumbre del techo frecuentemente tenía un agujero para permitir que el humo escapara del fuego debajo. La calefacción y cocción ocurrían alrededor de un hogar abierto ubicado directamente en el centro del cuarto principal. Las chimeneas no existían en la mayoría de las casas campesinas hasta finales de la Edad Media. El humo llenaba la parte superior de la casa, antes de encontrar su salida a través del agujero del techo, o simplemente filtrándose por la paja. Las ventanas eran lujos raros. La mayoría de las casas tenían solo pequeñas aberturas que podrían cubrirse con papel aceitado, tela o contraventanas de madera durante el mal tiempo. Las ventanas de vidrio eran para iglesias y gente adinerada. Los campesinos medievales podrían haber dicho honestamente que no necesitaban cortinas elegantes porque apenas tenían ventanas en el invierno. Las cosas se volvían aún más abarrotadas cuando los animales se traían al interior. Vacas, cabras, gallinas y cerdos podrían compartir el espacio con los humanos. Esto no era porque los campesinos medievales fueran especialmente aficionados a su ganado, sino simplemente práctico. Los animales generaban calor corporal, manteniendo la casa más cálida, y también prevenía que animales valiosos se congelaran hasta morir o fueran robados. A la privacidad no existía en estos hogares. Familias enteras dormían en un cuarto, frecuentemente compartiendo una sola cama grande llena de paja. Los niños podrían dormir al pie de la cama de sus padres o en el suelo cercano. Las chinches, pulgas y piojos eran compañeros de cuarto no deseados, pero omnipresents. Los estudios de casas medievales preservadas muestran que la vivienda campesina promedio en Inglaterra medía aproximadamente 37 metros. Esto es más pequeño que muchos apartamentos tipo estudio modernos. Una familia de 5 a 8 personas podría vivir junta en este espacio. El espacio de almacenamiento era creativo y limitado. Las cuerdas extendidas a través de las vigas sostenían hierbas y carne secándose. Las canastas colgadas de las paredes contenían herramientas esenciales. Cada centímetro de espacio necesitaba un propósito y nada se desperdiciaba. Estas viviendas humildes mantenían a los campesinos mayormente protegidos del clima y animales salvajes, pero requerían reparación constante después del refugio. Y la comida venía otra preocupación diaria a las finanzas medievales. La mayoría de los campesinos trabajaban la tierra desde el amanecer hasta el anochecer, arrando compas, plantando cultivos, cosechando grano y cuidando animales. El trabajo era agotador y constante, con diferentes tareas dependiendo de la estación. La primavera significaba arar y plantar. El verano traía desiembro y mantenimiento. El otoño era tiempo de cosecha, y el invierno involucraba reparaciones, hilar lana y otras tareas interiores. Para aquellos que no estaban atados a la agricultura, existían otras opciones laborales. Los oficios especializados como herrería, carpintería, curtido y tejido ofrecían alternativa. Las mujeres frecuentemente trabajaban como cerveceras, panaderas o hilanderas, junto con sus deberes domésticos. Los niños tan jóvenes como de 7 años comenzaban a trabajar, usualmente ayudando a sus padres o sirviendo como aprendices en un trabajador no especializado típico en Inglaterra.
Alrededor del año 1300 podría ganar 1 o 2 centavos por día. Los trabajadores especializados ganaban más. Carpinteros y herreros podían obtener 3 o 4 centavos diariamente. Para el contexto, un solo centavo entonces tenía mucho más poder adquisitivo que nuestras monedas modernas. Una hogaza decente de pan costaba aproximadamente medio centavo. Un pollo costaría 2 centavos. Un galón de esa cerveza cotidiana iba por aproximadamente 1 centavo. La tela para una camisa simple podría costar 3 o 4 centavos. Los campesinos medievales vivían muy cerca del límite financiero. Una mala cosecha o gasto inesperado podría empujar a una familia hacia la deuda. O peor, el pago funcionaba diferentemente. Entonces, las monedas reales se usaban menos frecuentemente de lo que se podría esperar. En lugar de eso, muchos trabajadores recibían pago en bienes como comida, vivienda o el derecho a usar tierra. Un herrero podría arreglar el arado de un granjero a cambio de grano. Un trabajador podría trabajar días extra para el señor del manor, para pagar renta de su pequeña cabaña. Muchos campesinos eran siervos, legalmente ligados a la tierra que trabajaban. No recibían salarios, sino que mantenían una porción de lo que producían después de dar la cantidad requerida a su señor. Este sistema significaba que su situación económica estaba largamente determinada por nacimiento. Los registros de la Inglaterra medieval proporcionan detalles fascinantes sobre las tasas de pago. Después de que la peste negra mató casi la mitad de la población a mediados del siglo XIV, los trabajadores sobrevivientes se encontraron súbitamente en alta demanda. Los salarios aumentaron dramáticamente, en algunos casos duplicándose o triplicándose. Esta escasez laboral alarmó tanto a las autoridades que el rey Eduardo III de Inglaterra emitió el Estatuto de Trabajadores en 1351, intentando congelar los salarios a niveles previos a la plaga. Los registros judiciales muestran multas frecuentes para trabajadores que demandaban pagos más altos de lo legalmente permitido. Un albañil en Oxford fue atrapado aceptando salarios excesivos de 5 centavos diarios más comidas, una versión medieval de salario más beneficios, mientras sus hogares ofrecían refugio básico y sus dietas proporcionaban apenas suficiente nutrición. Los salarios de los campesinos medievales les daban poca oportunidad de mejorar su situación. Sin embargo, sobrevivir con estas ganancias míseras era solo uno de muchos desafíos que enfrentaban en sus vidas diarias. Por difícil que sea creer, los campesinos medievales no trabajaban cada hora de sus vidas. Tenían días libres, y más de los que se podría esperar. El calendario de trabajo medieval giraba alrededor de la religión. Los domingos eran días de descanso obligatorios según la ley eclesiástica. Trabajar en el día del Señor podía metértelos en serios problemas, tanto con autoridades celestiales como terrenales, pero los domingos eran solo el comienzo. El calendario medieval estaba lleno de días festivos religiosos y días de santos, entre 40 y 50 días por año, cuando el trabajo estaba prohibido. Sumados a los domingos, los campesinos medievales disfrutaban aproximadamente un día libre por cada 3 que trabajaban. Los principales festivales religiosos como Navidad y Pascua se extendían a través de múltiples días. ¿Qué hacían los campesinos con este tiempo libre? Para empezar, bebían mucho. Las casas de cerveza de la aldea servían como el equivalente medieval de centros comunitarios donde la gente se reunía para chismear, cantar, jugar juegos y consumir cantidades impresionantes de cerveza. Las canciones de beber medievales probablemente fueron el karaoke original, igual de ruidosas y desafinadas, pero con más versos sobre agricultura. Los juegos físicos eran increíblemente populares. El fútbol medieval no se parecía en nada al soccer moderno. Era una batalla campal caótica donde aldeas enteras competían para mover una pelota de un punto de referencia a otro, sin árbitro y muy pocas reglas. Estos partidos frecuentemente terminaban con huesos rotos y narices sangrantes. Las autoridades repetidamente trataron de prohibir estos juegos porque eran demasiado violentos y distraían a la gente de la práctica de tiro con arco. Los combates de lucha libre atraían multitudes de espectadores. Los hombres jóvenes y fuertes se agarraban y se arrojaban unos a otros para probar su fuerza y ganar pequeños premios o simplemente derechos de fanfarronería. Los registros muestran que las muertes accidentales durante estos combates de lucha libre no eran infrecuentes. Para entretenimiento menos violento, los campesinos disfrutaban música y baile. Los músicos viajeros profesionales eran placeres raros.
Pero muchas aldeas tenían talentos locales que tocaban flautas, tambores o instrumentos de cuerda. Los bailes circulares simples brotaban en los festivales, con todos desde niños hasta abuelos uniéndose en la narración llenaba las noches de invierno. Sin televisión o internet, las tradiciones orales florecían. Los cuentos de héroes, santos, monstruos y magia se transmitían a través de generaciones. La versión medieval de Netflix era simplemente el abuelo junto al fuego contando la misma historia del dragón por centésima vez. Y nadie podía saltar al siguiente episodio a los registros eclesiásticos. Muestran quejas sobre campesinos que faltaban a misa para asistir a obras o juegos, sugiriendo que incluso con opciones limitadas, la gente medieval aún encontraba maneras de evitar obligaciones aburridas en favor de diversión en las actividades estacionales. Punteaban el calendario. La primavera traía danzas del mayo donde los aldeanos envolvían un poste alto con cintas mientras bailaban en círculos. Las celebraciones de Midsummer presentaban hogueras sobre las que la gente saltaba para buena suerte. Los festivales de cosecha incluían competencias por las mejores cosechas y banquetes, donde todos contribuían comida. Estos momentos de descanso y celebración ayudaron a los campesinos a lidiar con las duras realidades de la vida medieval. La capacidad de ocasionalmente alejarse del trabajo, compartir alegría con vecinos y olvidar sus problemas, por un momento era crucial para su supervivencia emocional. Cuando imaginamos campesinos medievales, frecuentemente visualizamos gente sucia que nunca se bañaba, con dientes ennegrecidos y cubiertos de lodo. Pero esta imagen no es completamente precisa. Los campesinos medievales sí se bañaban. Las casas de baños públicas eran comunes en pueblos hasta finales de la Edad Media. La gente entendía que limpiarse se sentía bien y ayudaba a prevenir ciertas enfermedades. Muchos hogares tenían tinas de madera que llenaban con agua calentada para lavarse. Durante el verano, arroyos y ríos servían como lugares naturales de baño. El tiempo de baño no era tan conveniente como abrir una llave, pero existía. La idea de que la gente medieval evitaba el agua completamente es simplemente errónea respecto a la higiene dental. Los cepillos de dientes como los conocemos no existían, pero la gente aún limpiaba sus dientes. Los frotaban con tela áspera, a veces usando mezclas de hierbas, sal o incluso carbón triturado como una forma temprana de pasta dental. Los enjuagues bucales hechos de hierbas como salvia y menta ayudaban a refrescar el aliento. Estos no eran perfectos, pero tampoco eran inútiles. Los problemas de salud eran abundantes, sin medicina moderna. Incluso heridas menores podían volverse mortales si se infectaban. Un corte simple, mientras trabajaba en los campos, podría llevar a envenenamiento de la sangre. Los huesos rotos, si no se colocaban adecuadamente, podían causar discapacidad de por vida. La enfermedad era la mayor amenaza. La famosa peste mató entre el 30 y 60% de la población europea a mediados del siglo XIV. Pero las enfermedades cotidianas cobraron aún más vidas con el tiempo. La influenza, disentería y tuberculosis se extendían rápidamente en condiciones de vida hacinadas. El parto era especialmente peligroso. Muchas mujeres morían durante el alumbramiento o por infecciones después. Esto explica parcialmente por qué las mujeres medievales frecuentemente tenían muchos embarazos. Tristemente, no todos los niños sobrevivían hasta la edad adulta. Los registros de aldeas inglesas muestran que por cada 5 niños nacidos, solo 2 o 3 podrían alcanzar los 10 años de edad. El tratamiento médico era una mezcla de conocimiento práctico y lo que llamaríamos superstición hoy. ¿Tienes dolor de cabeza? Tu curandero local podría sugerir una mezcla de té de corteza de sauce que contiene aspirina natural y usar una piedra especial alrededor del cuello que no contiene medicina alguna sorprendente. Algunos cirujanos medievales eran bastante hábiles. Podían colocar huesos, remover piedras de la vejiga e incluso realizar cirugía ocular básica para cataratas. La mayoría de las operaciones ocurrían sin anestesia, aunque el alcohol u opio a veces embotaba. El dolor, en una concepción errónea común, involucra la expectativa de vida medieval. Frecuentemente escuchamos que la gente solo vivía hasta los 30 o 40 años. Esto es técnicamente cierto, pero engañoso. El promedio se reducía por la mortalidad infantil y juvenil, extremadamente alta. Si sobrevivías la infancia, tenías una oportunidad decente de ver los 50 o 60 años. La evidencia de excavaciones de cementerios muestra que muchos campesinos medievales sufrían de artritis, probablemente por años de trabajo físico duro. Los problemas dentales también eran comunes,
aunque no principalmente por falta de limpieza. El pan áspero desgastaba los dientes y sin cuidado dental. Cualquier daño era permanente, las duras realidades de enfermedad, heridas y conocimiento médico limitado significaban que los campesinos medievales enfrentaban desafíos de salud en cada momento. Sin embargo, incluso con estas luchas, aún tenían que lidiar con otra presión constante en sus vidas. El sistema de impuestos medieval, el sistema tributario medieval, no era solo complicado. Estaba diseñado para extraer tanto como fuera posible de aquellos que tenían menos que dar. Los campesinos vivían bajo un reino constante de demandas financieras. Primero venía la renta a sus señores. La mayoría de los campesinos no poseían su tierra completamente. En lugar de eso, la tenían de un señor noble y pagaban por ese privilegio, usualmente con una combinación de dinero, cultivos y trabajo. Este no era un pago mensual simple. La cantidad podía cambiar basada en cosechas, las necesidades del señor, o simplemente porque el señor así lo decidía. Luego venía el diezmo de la iglesia. Un 10% obligatorio de todo lo que un campesino producía iba directamente a la iglesia. Y esto no era opcional o deducible de impuestos. Los representantes eclesiásticos realmente venían a inspeccionar tu cosecha para asegurarse de que no estuvieras reteniendo nada en las tarifas aleatorias. Aparecían constantemente a lo largo de la vida de un campesino. ¿Necesitas usar el molino del Señor para moler tu grano? Eso te costará. ¿Quieres casarte? Hay una tarifa para eso. ¿Alguien en tu familia murió? Tiempo de pagar el Harriet. Un impuesto mortuorio donde el Señor tomaba tu mejor animal o herramienta. Las tarifas más inusuales venían de costumbres medievales extrañas. Por ejemplo, en algunos lugares, los campesinos tenían que pagar merceta cuando sus hijas se casaban, esencialmente compensando al Señor por la pérdida de un trabajador. En otras áreas, los señores tenían derecho de primera opción sobre cualquier cosa que un campesino quisiera vender. ¿Qué pasa si no puedes pagar? Las consecuencias eran duras. Podrías perder tus derechos sobre la tierra, ser forzado a trabajo extra, o incluso enfrentar encarcelamiento. La deuda no se veía como una circunstancia desafortunada, sino como una falla moral. Y crimen en los registros medievales cuentan historias de métodos creativos de pago. Cuando las monedas escaseaban, un campesino de Yorkshire pagó sus impuestos con un paquete de flechas que había elaborado. Una familia en Normandía liquidó su deuda con su señor proporcionándole un queso grande cada otoño durante 7 años. La carga tributaria total podía ser aplastante. Los estudios de señoríos ingleses medievales sugieren que los campesinos podrían rendir del 20 al 30% de todo lo que producían a través de varios pagos. Esto no suena drásticamente diferente de las tasas tributarias modernas, hasta recordar que los campesinos medievales ya estaban viviendo a nivel de subsistencia. Cada huevo tomado en impuestos era un huevo que no alimentaba a sus hijos. Los cobradores de impuestos medievales eran la inspiración original para las historias de horror. Los pagos estacionales creaban otra capa de estrés. La mayoría de las tarifas vencían después de la cosecha cuando los campesinos tenían cultivos para vender o intercambiar. Una cosecha pobre significaba decisiones imposibles entre pagar impuestos o alimentar a tu familia. Los registros judiciales revelan que los campesinos desarrollaron estrategias sofisticadas para manejar estas presiones financieras. Algunos formaron redes de préstamo informales dentro de las aldeas. Otros se especializaron en producción artesanal que podían vender por monedas. Muchos simplemente negociaron planes de pago o rogaron por misericordia de sus señores en la olla. La presión financiera de la vida campesina medieval moldeó cada decisión, desde qué cultivos plantar hasta cuántos hijos tener. Sin embargo, a través de todas estas dificultades, los campesinos medievales encontraron maneras de sobrevivir y ocasionalmente prosperar, creando comunidades y tradiciones que durarían siglos, dejando un legado que aún influye en nuestro mundo hoy.